Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del canal Rural, buenos días. Bueno, el esquema cambiario aparentemente no llega a las elecciones. El mercado ya lo está expresando en los futuros, que se espera una modificación de un abandono del ritmo del crawling peg del 1% y una depreciación del peso argentino, una devaluación de cuya magnitud no sabemos nada. Esa es la verdad, porque no sabemos ni siquiera, porque la gran incertidumbre es cuánto le va a dar el Fondo Monetario Internacional a este gobierno y cuánto de lo que le va a dar le va a permitir que intervenga en el mercado de divisas, sosteniendo el tipo de cambio. Lo que todos descuentan es que el tipo de cambio comercial va a tener un aumento en las próximas... No sabemos esto porque esto es una indefinición gravísima para el gobierno, porque el Fondo Monetario se tiene que reunir, tiene que aprobar el board y demás. La hipótesis que más escuchamos entre mis colegas y en reuniones en las cuales asisto, yo doy mi parte de economía, pero escucho con mucha atención la parte de economía en general, es que es probable que estemos en presencia de un ajuste en el tipo de cambio de un comercial que hoy está en 1080, 1100 pesos, que se unifique con el financiero de 1300. O sea, hablando en buen romance, una devaluación del 20%. Hay algunos que piensan que no, que eso puede ir más arriba, o algunos que piensan que si se maneja bien, no puede ser inclusive inferior a esa magnitud. Nosotros en el mercado ganadero, hace meses que todo este aumento de precios espectacular de octubre pasado, el precio nominal de la hacienda subió 60%, fue protagonizado por el consumo. La exportación completamente defensiva, bajando sus niveles de actividad de exportación, especialmente a China, de empleo, porque hay menos gente que hace 6 meses, las plantas han tenido que desprenderse del personal, y pensando siempre que esto iba para largo, pero resulta que no va para largo. Ahora, el factor dinámico en la suba de los precios, el factor principal en la suba de los precios que hemos tenido en los últimos 6 meses ha sido el consumo. Un consumo que dice, le podemos poner en boca el consumo, yo no voy a comer menos de 45 kilos y apenas me recupero ingresos en términos reales, lo vuelco a ciertos alimentos, lo vuelco a la carne vacuna. Pero el gran protagonista de los últimos meses del aumento en el precio de la carne ha sido el consumo. La exportación, ahora la invitamos de vuelta a que entre en escena. La sacamos abruptamente, estaba en el 30-32% de la demanda. En algún momento bajó al 25% de la demanda total, o sea, bajó su participación en la demanda total. Y en estos últimos meses probablemente esté en un 22-23%. El gran ajuste se está haciendo sobre todo en las exportaciones a China, cuyos valores no dan. Ahora, ¿qué significaría una mejora en el tipo de cambio? Una mejora en el tipo de cambio, según la experiencia que tenemos de mucho tiempo, no de esta primera experiencia, sino de veces anteriores, inclusive historia contemporánea, hace 3 años, 5 años, 7 años, cuando existe un ajuste en el tipo de cambio que mejora los ingresos de la exportación se lo gasta en el mercado de hacienda en pie. Y esta vez con más fundamentación, porque no hay vacas y no hay novillos. La exportación está cuando vemos el panorama, vemos que la exportación tiene una demanda internacional muy firme, récord a nivel mundial, lo que estamos viendo en los primeros meses de este año, que se sostiene o aumenta el nivel de comercio internacional de carne en estos 2 primeros meses del año, 3 primeros meses del año, que los precios internacionales están subiendo modestamente, 8, 10, 12%, en algunos casos un poquito más, pero los precios internacionales de la carne están subiendo, y que la exportación frente a ese panorama, que tiene fuertes pérdidas, frente a lo que es una fiesta para todo el resto de los exportadores mundiales,
la tasa de cambio lo lleva a perder grandes cantidades de plata. Ahora, si nosotros traemos de vuelta el escenario y le decimos a la exportación, bueno, van a mejorar tus ingresos, la exportación lo encuentra con grandes inversiones hechas, con mayor capacidad de faenamiento, de congelamiento, de cámaras, con mayor cantidad de habilitaciones, eso se habla poco, pero no es lo mismo que haya, por decir algo, 8, 10 o 12 plantas, como había hace un año y medio, habilitadas a Israel, que hoy 22 o 23 como hay ahora. Que se agregan a China, que se agregan a las que se están inscribiendo o los que están logrando la habilitación para Estados Unidos. Mayores niveles de capacidad de faena, mayor cantidad de habilitaciones a diferentes destinos. Entonces, la experiencia histórica es que si a la exportación en un contexto de alta demanda internacional se le mejoran los ingresos vía tipo de cambio, la exportación va a ser lo que gasta en el mercado de hacienda porque no hay hacienda. Usted puede decir, bueno, pues se pueden poner de acuerdo para pagar menos y no pagar más allá, bueno, pero si en la práctica no funcionan nunca esos acuerdos. Se traicionan rápidamente, muy rápidamente. Entonces, ¿cuál sería la novedad? No en todas las categorías, pero especialmente en vacas. Esto ya se ha visto en más de una ocasión, que se le mejora el tipo de cambio o mejoran los precios internacionales inmediatamente. El récord de precios que todavía tenemos para la hacienda en términos reales es en 2022, donde hubo un pico de precios internacionales que se reflejó en los precios internos de la hacienda hasta llegar a niveles récord, y no por el consumo, sino por la exportación. Pero en estos últimos meses es al revés, es el consumo que llevó adelante el mercado. Ahora, siempre en un contexto que no hay hacienda. ¿Cuál es la revelación de estos datos que hemos publicado de la segunda campaña de vacunación contra la aftosa? Que números más, números menos, la segunda campaña de 2024, septiembre, octubre, hasta noviembre, diciembre. Esos datos, más o menos, uno los revisa, son los datos que va a dar Agricultura de stock ganadero al 31 de diciembre, que va a dar una nueva caída. Estamos viendo si va a ser 800.000, 1.200.000 cabezas. Pues en un contexto de oferta limitada de hacienda, ya el primer bimestre del año lo que vimos o lo que estamos viendo es que está 6% bajo el año pasado, básicamente porque hay menos novillos y menos vacas, que serían las categorías que si llega a haber una modificación, vamos a llamarlo así, una modificación en el tipo de cambio efectivo, son las categorías que saldrían a comprar los exportadores. Porque la demanda internacional está, por eso acá hay un combo de que la demanda internacional está, los precios internacionales están subiendo, la capacidad instalada está, las habilitaciones están, pero el tipo de cambio no cierra. Y ahora resulta que la novedad es que con este tipo de cambio no se llega a la selección. Y hay una dependencia muy grande de cuánto le va a permitir usar del préstamo, que seguramente se va a dedicar, no se sabe la magnitud, que eso es una incertidumbre adicional al mercado. ¿Qué pasa en situaciones de incertidumbre en el mercado? El que iba a vender no vende, y como no vende, la oferta se reduce, y como la oferta se reduce, los precios suben. No hay mucho margen, no es otro momento. Además, lo que está por delante no es una devaluación, un salto del 30-40%. En principio no. En principio lo que se está hablando es lo que hablan las principales consultoras, que a veces lo publican, a veces no lo publican, pero lo que cuentan es, esto es un acercamiento del tipo de cambio oficial, que actualmente está en 1080 o 1100, al tipo de cambio de los dólares financieros. Ahora, esto desde el punto de vista de los precios de la hacienda es un factor. Veníamos con un actor que se retiró del escenario porque los números no le cerraban, que la exportación bajó abruptamente el nivel de la demanda, pero resulta que si esto llega a cerrar, si esto se llega a dar, una devaluación del tipo de cambio, una corrección. También hay otra pregunta que se hacen. ¿El atraso del tipo de cambio actual se corrige con un 20% solamente? Que después hay que tomar en cuenta la inflación que va a venir cuando haya una devaluación, una modificación del tipo de cambio comercial en las mercaderías importadas, en las mercaderías exportadas. Bueno, ¿cuánto va a pasar a precios? Entonces, ¿cuál va a ser la devaluación neta después de modificar el tipo de cambio nominal? Todo esto está en veremos. Lo que sí es cierto es que miramos al banco, lo miramos a las personas y decimos, prepárate porque vas a entrar a la cancha nuevamente. En un contexto donde, vuelvo a repetir, el mercado internacional está presentando un panorama muy favorable. Estacionalidad de los precios en años normales. Yo digo en años normales porque ya pinta que no va a ser un año normal por la incidencia que puede llegar a tener una devaluación y porque es un año electoral.
Los precios reales de la hacienda promedio de los últimos 10 años, en términos reales, tocan un pico máximo en febrero con un índice, enero y diciembre igual 100, con un índice de 106. En marzo bajan a 105, en abril a 104, en mayo a 103, en junio a 101, en julio a 98, va cayendo hasta tocar su punto mínimo de 92 en octubre. Imagínense en octubre, con una salida muy grande de Hacienda de los feedlots, menores precios reales, que eso ya empieza a recuperarse lentamente en noviembre, diciembre, y sube en enero y toca su punto máximo nuevamente con un índice 106 en febrero. Punto segundo a destacar. El RIPTE, el registro de salarios que nosotros relacionamos con el precio de la carne vacuna, mostró los 5 cortes. Presidencia de Cristina Fernández, el poder adquisitivo de un salario promedio de la economía argentina, 168 kilos. Presidencia de Macri, 168 kilos también. Estadísticamente es lo mismo. Presidencia de los Fernández, de Cristina y de Alberto, 131 kilos. Una caída muy fuerte en el poder de compra de los salarios, el promedio de salarios de la economía. ¿Qué compensa todo esto? Que la población siga creciendo y la producción de carne está estancada. Y este año ni siquiera va a estar estancada, va a ser inferior. ¿Qué es lo que se ve en los últimos meses? Esto vino subiendo desde el mes de enero. En enero se compraban 90 kilos nada más, después del ajuste, el mega ajuste de evaluatorio y demás. Esto subió durante 11 meses consecutivos y en noviembre se compraron 142 kilos. Milei al nivel del poder de compra de los salarios en términos de carne en el periodo de los Fernández. Eso baja a 121 kilos en diciembre, porque sube el precio de la carne, vuelve a subir en enero, y en enero es solamente 116 kilos. 116 contra 131 de los Fernández, 168 de Macri y de Cristina. Y una caída brutal, evidente, en el término el poder adquisitivo de los salarios en términos de carne. Uno se pregunta por qué Argentina, con los salarios más bajos en cualquier comparación, tiene los consumos más altos de carne vacuna, que para los salarios argentinos es un producto muy caro. Mercado internacional. Mercado internacional con Hilton muy firme, rozando los $17.000. Les leo algo muy interesante, que es la valorización del novillo en dólares en los principales países ganaderos en el último año. En Uruguay, el novillo vale 18% más en dólares que hace un año. En Argentina, 20% más. En Brasil, 18% más. En Paraguay, que tiene una menor exposición al mercado internacional, 11%. En Australia, el novillo vale 15% más, uniforme. Y no es un tema monetario. Pero fíjense, en Europa vale, esta es una de las claves, en Europa la hacienda vale 29% más en dólares que hace un año. Y hay que preguntarse si no es una de las razones la razón principal de la firmeza de Hilton es la menor oferta argentina. En Estados Unidos, la hacienda vale hoy 45% más que lo que valía hace un año. Hay un aumento no solo de los precios internacionales de la carne, ahora estamos con la novedad en estos días de que en el primer trimestre China, como se esperaba, está comprando un 6% más, volúmenes extraordinarios, pero 6% menos que los récords del año pasado, enero-febrero del año pasado. Ahora hay una novedad, 11% arriba los precios. China, pagando los valores que pagaba hasta hace una semana, se quedaba sola en el barrio. Nadie le iba a proveer y efectivamente todos hemos bajado la exposición a China, los americanos, los australianos no, son los únicos. Los brasileños, los argentinos, los uruguayos. Consecuencia de todo esto, China tiene menos carne, dice que nunca le cierran los números, tiene que salir a pagar, está pagando más la carne. Esos son datos estadísticos de enero y febrero. Piensa que son negocios hechos con anticipación, inclusive muchos, capaz que antes de las fiestas del Año Nuevo lunar chino. Lo que se está viendo en estos días con China, y esto va en el contexto de que están subiendo los precios internacionales de la carne, que los chinos se están quedando sin carne, y están mejorando entre 100 y $300, o algunos lugares un poquito más, el precio que pagan por los principales productos. En el caso del producto estrella de Brasil, que es el delantero de 8 cortes sin hueso,
Eso que llegó a estar a 4.100, $4.200 a principios del año pasado, 2024, que llegó en algún momento de locura que los brasileños pedían $5.800 y bajó mucho y ahora ya está hablándose de 5.500. Esto tiene un componente, a mi modo de ver, muy positivo. Que este mercado internacional que arranca el año, que yo me animaría a decir, en los primeros 2 meses del año, está superando, por muy poco, pero superando los volúmenes históricos récord del año pasado. Básicamente porque China está abajo, Estados Unidos está igual, esos son los dos grandes, pero todo el resto es una colección de países que están comprando más carne. Están los Filipinas, los Malasia, los México, Turquía, Argelia, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Vietnam, Indonesia, y sigue, y aparecen nuevos mercados, y todos mercados de 100.000, 200.000 toneladas anuales que hasta hace 5 o 10 años no compraban carne. Que compran carne y ahora muchos de ellos están empezando a comprar ganado en pie. Quiero decir, un panorama muy promisorio internacionalmente. Y quiero terminar con una cosa que me impresiona mucho, que es los últimos informes de Europa parecen coincidir con Estados Unidos. Tanto Estados Unidos como Europa están en una liquidación ganadera que no se termina más. Bueno, ahora los precios son récord en la historia, en dólares constantes y en dólares corrientes. En Estados Unidos, por ejemplo. Para la liquidación, no. Nadie quiere ir a cuidar vacas en el campo, en economías que crecen y que las oportunidades salariales son muy altas en los centros urbanos y demás. Y lo que se está viendo ahora con nuevos informes de USDA sobre la Unión Europea, que la Unión Europea ya no hay nivel de subsidio que pueda detener que el stock ganadero y la producción de carne siguen cayendo y van a seguir cayendo, que esa es la proyección en los próximos años. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.